Reciban un saludo cariñoso y afectuoso en el nombre del Señor de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas en el año del centenario. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y deseamos y esperamos que la misericordia de Dios nos siga acompañando. En las próximas reflexiones estaremos haciendo un pequeño recorrido histórico de nuestros orígenes y de todo este testimonio de 100 años en la ciudad de Rivas, y partiendo de un documento valioso que nos legó nuestro hermano el reverendo Amadeo Albuquerque Lara, queremos compartir con ustedes algunos fragmentos importantes de esa sinopsis histórica que él elaboró para la celebración de la boda de oro, es decir, en los 50 años de nuestra amada iglesia. Y vamos a hablar sobre las circunstancias históricas que nos hacen sentir el soplo del Espíritu de Dios en el universo. Con la venida de los españoles al Nuevo Mundo, hubo un cambio de religión, cambio de cultura y cambio de sentimiento patriótico. Nuestros aborígenes, antes del descubrimiento de América, no sabían la diferencia entre una religión, la de ellos, y otra religión, desde luego, la de los españoles. La primera estaba escrita en estas tierras sobre la religión que para los españoles era falsa. La segunda, y fue donde estuvo el fracaso, fue la de sustituir la religión falsa con la fe de Jesucristo. En estas circunstancias nosotros damos gracias a Dios y nos agrada compartir un fragmento del Salmo 138 que es acción de gracias por el favor de Jehová. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque ha engrandecido tu nombre. Y eso es lo que nosotros destacamos en esta reflexión de esta ocasión. Las relaciones de tipo político que se establecieron entre España y los países colonizados crearon un nuevo tipo de hombre americano. Hubo que aprender y establecer fronteras nacionales, aprender a conservarlas y aprender a defenderlas para ensancharlas. Este es un movimiento que contagia a todas las naciones del mundo. Europa, como una mancha de aceite sobre el océano, se fue extendiendo políticamente hasta tocar playas extranjeras. Con el tiempo, las circunstancias llegaron hasta un límite que explotó la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Todo era rebelión. Las naciones se armaron y aún los países llamados protestantes vivían en pie de guerra. Sin embargo, el hombre consciente que su misión es de paz, dispuso poner fin a la guerra temporalmente mediante una conferencia de la paz que se celebró en París en 1919. Y por eso damos gracias a Dios. En el aspecto social,
La guerra produjo hondas y duraderas conmociones. Dio lugar a la creación del Estado comunista ruso. Favoreció toda clase de extremismos. Despertó en la inteligencia media el espíritu mesiánico. Suscitó el pesimismo en el desaliento y paralizó el anhelo de confraternidad universal que habían proporcionado largos años de paz y abundancia de todas partes a fines del siglo XIX y que floreció pujante a principios del siglo XX. La humanidad soñaba con el ciudadano del mundo y que a juicio de los internacionalistas el Esperanto había de ser, sí, el idioma auxiliar por excelencia, pero sucedió la aparición del más extremado nacionalismo. Esto último se ha convertido en verdadero obstáculo para la predicación del Evangelio. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, de esos escollos, de esos obstáculos en el camino, el Evangelio ha seguido avanzando en aquel tiempo, en este tiempo y en el tiempo venidero con la ayuda del Señor, y por eso estamos agradecidos con Dios. Este nacionalismo se reflejó en todas las esferas de la vida. España se vio sacudida por un grupo de escritores 98istas, generación del 98. Este grupo inquieto reclamaba un cambio de actitud de parte del gobierno y autoridades del engranaje político. Por todas partes se respiraba un ambiente de descontento con el orden establecido. Había un deseo de cambio. Nicaragua no se había quedado atrás en este anhelo de cambio. El 10 de diciembre de 1893, la constituyente había terminado sus trabajos emitiendo su carta fundamental. Contemplaba libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de cultos, libertad de enseñanza, libertad de trabajo, libertad de testar, ruptura del concordato, abolición de diezmos y primicias dentro de la Iglesia Católica, separación del Estado de la Iglesia, libertad civil de la mujer, secularización de los cementerios, etc. De todos estos acuerdos nos interesa destacar particularmente la libertad de cultos. Por eso subrayamos esta libertad. En la introducción definimos que nos interesa incluir ciertos rasgos históricos profanos porque en ellos se ve la mano de Dios manifestada a favor de su grey, motivo suficiente para seguir alabando, glorificando, engrandeciendo el nombre de Dios. Creemos que con este trasfondo histórico podemos saborear y digerir más prestamente el contenido que copiamos directamente del libro de actas de nuestra amada Iglesia, que son datos recopilados por don Enrique Aquino, primer pastor de la primera Iglesia Bautista de Rivas, la primera también en el sur de Nicaragua. Y iniciamos en este momento
los datos históricos de la Iglesia Bautista de Rivas. Algún tiempo después de que en 1893 fue establecida la libertad de culto en Nicaragua, conforme la nueva constitución, llegó al país el reverendo Francisco Pensotti, de origen italo-uruguayo, como agente de la Sociedad Bíblica Americana. Habiendo estado pasajeramente en Rivas, el reverendo Pensotti distribuyó las Sagradas Escrituras, pero ningún otro trabajo misionero se llevó a efecto en pro del Evangelio. Por el año 1900, el señor Salvador Avilés estuvo en Rivas y dio principio a la propagación del Evangelio, siendo objeto de una terrible persecución a causa de que sus predicaciones las hacía en las calles de la ciudad. El señor Avilés no tardó mucho tiempo en su labor misionera, partiendo para la capital y habiendo dejado algunos creyentes dispersos. Un poco más tarde, en el año de 1909, el misionero Arnoldo Mesmer llegó a Rivas y dio comienzo a sus trabajos de propaganda evangelística, pero solamente se limitó a distribuir literatura y la Biblia. Así permaneció hasta que en 1918, al efectuar un viaje a Costa Rica, lo llamó el Señor, habiendo muerto en la ciudad de Esparta de aquella república. Hoy se llama Esparza. Igual trabajo había desarrollado el señor Manuel Ledesma en 1905 como colportor de la Sociedad Bíblica Americana, es decir, como un propagandista de la palabra de Dios en la distribución también de porciones bíblicas y de la Biblia también. A él se le llamó y se llama a estas personas que ejercen esta tarea colportor. En el año de 1918, el señor W. H. Hooper, misionero de la Misión Centroamericana, llegó y comenzó a reunir a los creyentes que habían en hogares llamados Calle del Medio, El Cocal, y en su trabajo el señor Hooper ocupó obreros nativos, siendo uno de ellos el señor Juan Francisco López, quien permaneció por algún tiempo en dichos lugares predicando el Evangelio. En 1917, la Junta Bautista del Norte de América empezó la evangelización en Nicaragua, y después de haber establecido iglesias en el interior del país, tales como en la ciudad de León, Managua, Masaya, Diriamba y Jinotepe, decidió ocupar el campo de Rivas, habiendo llegado a emprender la obra el pastor Manuel Ledesma. En 1921, el señor Ledesma pasó a ocupar el pastorado de la iglesia de Mazatepe, donde la Misión Bautista había iniciado los trabajos de evangelización. El 12 de julio del mismo año, el pastor Enrique Aquino ingresó a ponerse al frente de la obra evangelística, habiendo abierto sus trabajos con predicación todas las noches durante un mes. El 6 de mayo de 1922
quedó organizada la primera iglesia bautista de Rivas, con los miembros Eustacio López, David Argüello, Alberto Romero, Ildefonso de Jesús Membreño, Adelina Seas, Concepción Seas, Vicente Seas, Concepción Gadea de Sedas, Silvestre Santana, J. Gerardo Sandoval, José León Castillo, Justo Pastor Segovia, Exdulia de Segovia, Ofelia Segovia, Mercedes Jacinta Castillo, Fabiana Santa María, viuda de Ruiz, y Rafael Morales, quedando como pastor el señor Enrique Aquino. Y esto está suscrito en Rivas, mayo de 1922. Esto, desde luego, es una fecha histórica por la cual damos gracias a Dios y nos sentimos muy complacidos porque ya nos ha permitido 100 años de testimonio cristiano como Iglesia Bautista en el sur de Nicaragua. Y por eso alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos has permitido celebrar desde ahora, Señor, los 100 años de tu obra bautista aquí en Rivas. Gracias, Padre Santo, por todos los que iniciaron esta tarea en circunstancias muy difíciles, pero con la asistencia y la dirección de tu Espíritu Santo, lograron sembrar la semilla que ha germinado y que ha dado fruto durante 100 años. Por eso te alabamos, por eso te glorificamos y por eso, Señor, exaltamos tu nombre. Muchas gracias, Padre, en el nombre sagrado de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Aclaras todo. Entra a mi casa, al lo más secreto, que tu luz alumbre mi interior. Entra a mi casa, siéntate a la mesa, que yo pueda ser tu habitación. Limpia mi corazón, quiero agradarte, Dios, que todo lo que soy sea puro y transparente.
Llévate a la